Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito Señor. Hoy es viernes, fin de semana. Hoy es fin de semana. Óyele, fin de semana. Visita del nuncio. Estar atento que el señor nuncio apostólico estará visitando Barranquilla y el Atlántico. Hoy llega el señor nuncio. Sí, el domingo estará en Soledad, parroquia San Antonio de Padua, 11 de la mañana. Todos los fieles de la Vicaría de San José, estar atento, acudir al templo de San Antonio de Padua, iglesia central, ¿no? Plaza de Soledad. Allí el señor nuncio se dirija a todos, ¿no? Va a compartir con todos los feligreses de la Vicaría de San José. Ya saben, domingo 11 de la mañana, cordialmente invitados. Viernes 3 de junio del 2022, séptima semana de Pascua. Hoy memoria obligatoria, color litúrgico rojo. Carlos Luangwa y sus compañeros mártires. Sí, Carlos Luangwa. En este día celebramos la memoria de los santos mártires de Uganda. Oye, Uganda, ¿no? Uganda. Un grupo de 22 servidores, pajes y funcionarios del rey de Buganda, actual Uganda, ¿no? Uganda, donde era a Idi Amin Dada, un déspota, un tipo que era, mejor dicho, como un gorila, que a sus víctimas le sacaba las vísceras y después se las comía, dizque para vengarse de ellos, ese bárbaro, ¿no? Y parece que aquí en Colombia hay muchos hay muchos Idi Amin Dada, muchos devotos de Idi Amin Dada, hombres y mujeres. Parece que muchos se parecen a Idi Amin Dada. Convertido al catolicismo gracias al testimonio de los llamados Padres Blancos, una sociedad de vida apostólica que fue fundada para evangelizar a los pueblos africanos y para luchar contra la esclavitud. En Uganda crearon una pequeña comunidad de 200 miembros en cabeza del laico José Bukasa, quien también ejercía como funcionario real. Al principio los cristianos contaban con el apoyo de la corte, pero en 1884, es decir, siglo XIX, subió al poder el rey Muwanga, Ave María, mira, Muwanga II, un hombre que se sobrepasaba con sus pajes, los primeros en reprocharles al rey sus actitudes inmorales fueron los protestantes,
que en consecuencia tuvieron que enfrentar la persecución, enfrentar la persecución y el martirio. Miren, actitudes inmorales. Qué problema cuando un loco, un tipo que no tiene equilibrio, llega al poder. Eso es peligroso. Un loco con poder es lo más peligroso. Un loco. Y estoy refiriéndome a esto, ¿no? A este caso de Muganga, ¿no? Un Muganga que era, al igual que Idi Amin Dada, pues otro tipo que pues hacía y deshacía, ¿no? Bendito Señor. Dios no tenga de sus manos. Dios no tenga de sus manos. Entonces, ante esto, Mukasa decidió enfrentar al rey, pidió clemencia para los protestantes y le reprochó sus ultrajes a los pajes. Por ello fue condenado a muerte. Miren, un déspota, un déspota. Tras el martirio de Mukasa, la pequeña comunidad católica quedó bajo la guía de Carlos Lwanga. Sí, Carlos Lwanga, catequista y funcionario de la corte. Qué bueno que tengamos en Colombia muchos Carlos Lwanga, muchos catequistas así capacitados, muchos catequistas con espíritu de servicio, no catequistas que estén al servicio de los politiqueros, no catequistas que estén por allí haciendo cosas que no son las que tienen que hacer. Entonces Carlos Lwanga, que era catequista, sigue ese trabajo con los jóvenes cristianos y los invita a perseverar en la fe y en la pureza. El rey, influenciado por un brujo pagano, Ave María Purísima, y en Colombia también, en muchos casos, se han dejado por brujos, han acudido a la santería y todo demás. Es que no estamos lejos, Ave María Purísima. Y se ha gastado plata de los colombianos, plata del erario, para pagar brujos y brujas, para pagar santeros. Mire la historia, lea la historia, averigüe la historia para que vean. Entonces el rey, influenciado por un brujo pagano llamado Catiquiro, Ave María Purísima, Catiquiro, oye brujo sinvergüenza, reunió a todos sus súbditos y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano, Ave María Purísima. Pero sí podía ser brujo, sí podía ser sinvergüenza, Ave María Purísima. Aquí en mi reino, los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión quedarán libres, Ave María Purísima. Los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Carlos Lwanga y 22 jóvenes más dieron el paso hacia adelante. Inmediatamente fueron ultrajados y encerrados en la prisión. 12 de ellos fueron quemados vivos. Ay, qué cosa atroz, qué cosa tan bárbara. En Nabubongo, Ave María Purísima, Uganda, en 1886, siglo XIX, otros 9 fueron asesinados con la espada. En 1964, el Papa San Pablo VI los canonizó. Bendito Señor. Recuerda que la sangre de los mártires es semilla de cristiano, como nos dice Tertuliano. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos 13 a 21. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusación los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar larga al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía se trataba.
solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén, a que lo juzgara allí de esto. Sí, a que lo juzgaran allí de esto. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, he ordenado que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 103, 102 entre paréntesis. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 a 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderán las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amar y custodiar la vida es amar al Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este viernes de la séptima semana de Pascua, a puertas de la solemnidad de Pentecostés, una de las misiones que Dios ha designado al ser humano es la de proteger a sus semejantes por medio de la práctica de la caridad. De esta manera debemos atender al que está solo, el que está enfermo, que está necesitado. Debemos atender al que está solo y desamparado, velar por la dignidad de la vida, teniendo cuidado de no lastimar al otro con calumnias, chismes, agresiones o malos tratos. Sin embargo, debemos evaluar el tiempo en el que vivimos actualmente, pues notamos que hoy hacer daño al otro se volvió un derecho, y por eso muchos aprueban el aborto, la eutanasia y el crimen, el feminicidio, ¿no? Es irónico que hoy prime la defensa de los animales sobre la de los seres humanos. Es verdad que debemos cuidar y proteger la creación, cuidar los animales, si estamos de acuerdo. Sí, pues somos administradores de la obra de Dios. Pero si defendemos la vida de un ser humano, la santidad del matrimonio, la virginidad o la integridad, somos tachados de anticuados o fanáticos y nos volvemos objetivo de persecución. Precisamente algo semejante sucede en esta primera lectura, donde Pablo es encarcelado por defender la resurrección y la dignidad humana, por levantar la voz a favor del desprotegido. No tengamos miedo de optar por la vida y el amor, y asumamos con coraje la misión
que nos ha confiado el Señor. Amar a nuestros hermanos como el pastor ama y protege a sus ovejas. La humanidad necesita de nuestro cuidado. Que salgamos a buscar al que se siente solo, que consolemos al que está triste, que acompañemos al que llora, que socorramos al necesitado, porque cuando amamos a uno de los más pequeños, demostramos cuánto amamos a Dios. Y a través de ese rostro de ese hermano, descubrimos ese rostro de Jesús que nos interpela, ¿no? Juicio final, ¿no? Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Ahí se nos revela Jesús, en ese hermano enfermo, en ese hermano encarcelado, en ese hermano necesitado. Ahí está Jesús. Carlos Luanga y compañeros mártires. Carlos Luanga y 12 compañeros de edades comprendidas entre los 14 y 30 años pertenecían a la corte noble o cuerpo de guardia del rey Mwanga de Uganda. Siendo neófitos, no cedieron a los deseos impuros del monarca. Murieron en la colina de Namamungo, degollados o quemados vivos, 1886. El Señor probó a los elegidos como oro en el crisol y lo asentó como sacrificio de holocaustos. Él será su refugio en el tiempo, porque el don de la paz acompañará a los elegidos de Dios. Aleluya. Sabiduría, capítulo 3, versículos 6 a 7, versículo 9. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo será quien se los enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. Juan, capítulo 14, versículo 26. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Aleluya. Salmo 115, versículo 15. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este viernes 3 de junio del 2022, séptima semana de este tiempo ordinario. Hoy estamos recordando a los mártires de Uganda. Carlos Luanga y sus compañeros. Uganda, oye, la tierra de ese bárbaro Idi Amin Dada. Óyele, un troglodita cavernario picapiedra. Oye, un tipo que llegó al poder. No sé cómo puede llegar al poder un tipo como eso, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, decía mi abuela. Señor Jesús, tú nos repites hoy también a nosotros: ¿me amas? Sí, Señor, pero concédenos amarte mucho más, con un corazón caldeado por el fuego de tu Espíritu. Tú nos abriste el camino que lleva hasta el Padre, y gracias a ti la vida es más fuerte que la muerte. Estamos seguros en la fe de que tú vives en nosotros y estás presente en cada hombre y mujer, nuestros hermanos. Amén. ¿Qué dice el texto? El desquite de Pedro. El evangelio de hoy contiene dos partes. En la primera de ellas, Jesús confiere al apóstol Pedro una investidura pastoral preeminente, y en la segunda le preanuncia su destino martirial. Subyace en este evangelio la tradición neotestamentaria de una aparición del Señor resucitado a Simón Pedro, y vemos también afinidad con el pasaje del primado según Mateo, capítulo 16, versículos 18 y siguiente. En la triple pregunta de Cristo: Simón, ¿me amas? Y en la correspondiente respuesta del apóstol con su triple y humilde sí, Señor, tú sabes que te quiero, hay por parte de Jesús una rehabilitación de Pedro en su condición de discípulo, después de su triple negativa en la noche de la prisión, en la noche de la pasión. Es su oportunidad y su desquite. A cada respuesta de Pedro añade Jesús: apacienta mis ovejas. Es su triple investidura pastoral que consuma la rehabilitación con tal puesto de confianza. Encontramos pues aquí
un testimonio escrito a finales del siglo I, en que aparece la estima comunitaria sobre la misión y autoridad pastoral de Pedro en la iglesia. El ministerio de Pedro y de su sucesor, el Papa, obispo de Roma, es el primado del servicio y de la caridad en la iglesia de Cristo, carisma que no se le concede para prestigio propio, ni se basa en su capacidad personal y extraordinaria, pues es patente su debilidad humana. Todo es gracia, don y presencia invisible de Jesús por la fuerza de su Espíritu. Jesús examina a Pedro sobre el amor, y hay que reconocer que consiguió un sobresaliente, el que en otra ocasión mereciera un suspenso, y le examina de amor, porque su tarea como guía de las ovejas del buen pastor, que es Cristo, habrá de ejercerse sobre la base del amor al rebaño, según aquellas palabras de San Ambrosio. Cristo nos dejó a Pedro como vicario de su amor. Ya en la última cena, Jesús había dicho al apóstol: Simón, Simón, mira que Satanás lo ha reclamado para cribarlo como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 31 y siguiente. Pedro es efectivamente el primero entre los hermanos, pero la autoridad dentro de la comunidad cristiana es servicio. A ejemplo de Cristo, el primero entre ustedes ha de ser el servidor de todos y el que manda como el que sirve. Lucas capítulo 22, versículo 27. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Al servicio de la comunión eclesial. La muerte de Pedro, que Jesús le vaticina en enigma: cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Será la prueba definitiva de la sinceridad de su triple profesión de amor a Jesús y de su fidelidad a la misión recibida. Pero ya antes tuvo ocasión Pedro de testimoniar su amor y su fe en Cristo y de salvaguardar la comunión eclesial al servicio de la misión. Por ejemplo, llegado el momento de la prueba ante el consejo de los judíos y desafiando su orden, proclama Pedro la muerte y resurrección de Jesús, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Igualmente, en el Concilio de Jerusalén, supo mantener la apertura misionera de la Iglesia a los paganos y conservar la unión dentro de la comunidad. El primado de Pedro es servicio a la comunión eclesial, como dice el Concilio Vaticano. Cristo envió a los apóstoles como él fue enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de aquellos, los obispos, fuesen los pastores de su iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero para que el mismo episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro, e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión. Lumen Gentium, numeral 18. Textos evangélicos como el de hoy
nos despiertan la nostalgia ecuménica por los hermanos separados. Como veíamos ayer, somos conscientes de que la doctrina del primado y la cátedra de Pedro es precisamente la piedra de tropiezo y el máximo punto conflictivo en el movimiento de unión de las iglesias cristianas. Es también el escollo mayor que pastores y teólogos ortodoxos, anglicanos y protestantes de las distintas confesiones ven en el diálogo de la Iglesia Católica con las demás iglesias que siguen a Cristo. Conservan la palabra de Dios en la Biblia y rezan al mismo Padre común. También hoy es día de rogar al Padre que haya pronto un solo rebaño bajo un solo pastor, para que el mundo entero crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Para reflexionar, ¿cómo podemos, de acuerdo a nuestra circunstancia, responder a la pregunta de Jesús: ¿en verdad me amas? ¿Cómo se manifiesta ese amor? He ahí para reflexionar. Oración. Señor, haz que nos entreguemos a la apasionante tarea de amarte, queriendo sin medida a los demás. Acompaña en su servicio a los pastores de tu pueblo y reúne en tu iglesia a los hijos de Dios dispersos. Sí, Señor, ven en nuestra ayuda. Ven, Señor, que te necesitamos. Guía nuestros pasos, guía nuestro camino. Ilumina nuestras mentes. Asístenos, Señor, con ese espíritu que asistió a María, que guió a María, ese espíritu que asistió a Pedro. Que ese espíritu nos ilumine, que ese espíritu nos dé sabiduría, que ese espíritu venga en nuestra ayuda, porque necesitamos de ti, Señor. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Hermano, te invito a que te unas en esta alabanza, para que alabes, para que bendigas, para que agradezcas a Dios, ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de paz. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, por tus abuelos. Encomienda al Señor tu familia, con sus errores, con sus virtudes. No hay familia perfecta, pero aprende a amar esa familia que Dios te dio. Aprende a defender esa familia. Y colócate en las manos de Dios y abre tu corazón. Y deja que el Señor permee tu vida. Deja que el Señor ilumine tu vida. Deja que el Señor te llene de su Santo Espíritu. Y dile: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, conduce mis pasos. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Señor Jesús, hoy, por intercesión de San Carlos Luangwa y sus compañeros mártires, te pedimos que nos des el coraje para que nuestra vida sea gastada al servicio de la evangelización, de la defensa de la vida, la promoción humana y el bien común. Haz, Señor, que todos nosotros aprovechemos este día para reflexionar sobre la tarea que nos has confiado, cuidar a nuestros semejantes como tú nos cuidas a nosotros, es decir, ayudando a nuestro prójimo a que pueda vivir en paz, con bienestar y más dignidad. Virgen María, Madre admirable, tú que has luchado por la dignidad de la vida, intercede por nosotros para que tu Hijo Jesucristo acoja nuestras intenciones y oraciones. Por todos los enfermos, por todos esos hermanos que están en clínicas, hospitales o en sus casas, por todos esos hermanos que están allí, para que en ese lecho, Señor, descubran tu presencia. Y tú, mamita María, acompañes a esos hermanos enfermos. Y nosotros aprendamos a descubrir ese rostro de Jesús que nos interpela en esos hermanos enfermos.
Gracias, Señor. En ti creemos, en ti confiamos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Acompaña a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a nuestros pescadores, a nuestros obreros. Acompaña, Señor, a ese pueblo que sufre, a ese pueblo que necesita de ti. Acompaña a nuestros niños, nuestros jóvenes, y ayúdanos, Señor, a seguir luchando por nuestros derechos. Ayúdanos, Señor, a luchar por la educación, especialmente por la educación de los más pobres, porque es a través de la educación cómo puede generarse un cambio. Es a través de la formación, de la educación. Y necesitamos educación, necesitamos evangelización, necesitamos de ti, Señor, y que como Pablo nos mantengamos firmes, como Pablo no nos desanimemos, sino que sigamos adelante, que sepamos sobreponernos a la adversidad, a las dificultades, y que tu mamita María, estrella de la evangelización, acompáñanos. Tú llena de gracia, tú bendita entre todas las mujeres, ven, acompáñanos, Santísima Virgen. Ven que te necesitamos. Ven, Santísima Virgen María. Bendito, alabado Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, que eres ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que está con nosotros, ese Dios que no nos abandona, todo lo contrario. Ese Dios que sigue haciendo historia con nosotros, ese Dios que camina con nosotros. Bendito el Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Somos ese pueblo que camina, ese pueblo que tú guías, ese pueblo que tú conduces a esa Jerusalén celestial, ese pueblo que tú adquiriste su libertad, ese pueblo que tú hiciste libre. Ayúdanos a seguir siendo libres. Ayúdanos a saber vivir esa libertad. Ayúdanos a seguir luchando por la verdad. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo instrumentos tuyos, instrumentos de tu amor, instrumentos de tu paz. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. En tus manos encomendamos nuestros planes y proyectos. Y a ti, Santísima Virgen María, acompáñanos, ilumínanos y guíanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos.